Importantes son el caso Barreta Leiva contra Venezuela, López Álvarez contra Honduras, Tibi contra Ecuador, Acosta Calderón contra Ecuador, Palmera y Rabarne contra Chile. En todos estos casos la Corte Interamericana ha declarado que el sujetar a una persona automáticamente a prisión preventiva únicamente por la clasificación del delito es anticipar la pena. Y el criterio establece lo siguiente: la Corte ha establecido que la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de la investigación y no eludirá la acción de la justicia, es lo que se debe de realizar. Si no se hace de esa manera, es decir, si no se justifica y estrictamente se establece la necesidad de cautela, entonces lo que la Corte Interamericana ha establecido, que la prisión preventiva se utiliza de manera punitiva. Y vemos que la prisión preventiva es una medida cautelar, la medida cautelar es una medida procesal, y la medida procesal únicamente se va a establecer para resguardar los fines del proceso. No es una reinserción social, no es una pena anticipada, pero cuando lo estamos anticipando, entonces ya estamos previendo de que la persona que enfrenta el proceso efectivamente representa un riesgo para el mismo proceso, representa un riesgo de obstaculización o para las mismas víctimas. Si los otros estados, los otros países, la manera en cómo se impone la prisión preventiva o la medida cautelar de los otros países es a través de la dinámica de una audiencia, donde se debate el riesgo procesal contemplando las necesidades, las circunstancias particulares de cada persona. Es una evaluación de riesgo procesal, y eso ya nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes lo contempla. Es el debate del riesgo procesal. ¿Y qué entendemos por riesgo procesal? Pues nos vamos al artículo 168 del Código Nacional, donde ahí nos establece claramente que es el arraigo en la comunidad, el comportamiento de la persona durante el proceso, la voluntad de someterse al proceso o no. Y entonces aquí ya estamos hablando de circunstancias particulares. Pero si enfocamos únicamente la imposición de la medida cautelar, en este caso la prisión preventiva, por la clasificación del delito, entonces ya estamos presumiendo que es culpable, presumiendo que hay un riesgo de sustracción y presumiendo que hay necesidad sin un debate verdadero. Eso contraviene los derechos de la persona imputada y rompe con el principio de contradicción, porque no hay contradicción en esta modalidad. Entiendo los riesgos que enfrentamos, entiendo que el país está enfrentando una situación de violencia y una situación, pero la medida cautelar oficiosa lo que considero es que es un subsidio para la ineficiencia del Estado de comprobar la necesidad de cautela. ¿Qué es lo que se puede hacer? Ya el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla la evaluación de riesgos procesales a través de las unidades de medidas cautelares y la supervisión. Y en ese sentido, entonces, las partes deberán de debatir el riesgo procesal en concreto. Uno de los grandes retos es hay que dotar a las unidades de medidas cautelares con el recurso necesario, con la infraestructura necesaria, la capacidad necesaria para que puedan contener esta situación. Ahora, la experiencia que yo les puedo compartir, en lo que he tenido de trabajo en la creación de muchas de estas unidades a nivel nacional, es que las unidades, con los delitos que ahorita están supervisando, más del 90% de las personas que enfrentan los procesos penales en libertad cumplen con las condiciones que el juez les indica. El otro 10% o menos del 10% de los que incumplen no necesariamente son personas que se han fugado o que han puesto en riesgo a las víctimas, sino que como 1% de ese 10% son las personas que algunos sí, ya no los encuentran, pero el otro 9% o el otro porcentaje de incumplimiento es porque las personas dejan de firmar o dejan de, si están en una suspensión condicional, de reparar el daño, pero no necesariamente porque se fugaron. Creo que tenemos mucha desconfianza de que una persona enfrente un proceso en libertad. Y entonces estamos hablando como de dos cuestiones diferentes. Por un lado tenemos un sistema de presunción de inocencia y por el otro lado tenemos el sistema de restricción de derechos, ¿sí? Entonces tenemos que ser congruentes, el marco constitucional tiene que ser congruente. O estamos en un sistema que promueve la contradicción,
la presunción de inocencia o no lo tenemos. Y eso es el conflicto entre la prisión preventiva o el régimen de prisión preventiva oficiosa y el sistema acusatorio basado en la presunción de inocencia. Entonces, hay otra recomendación, la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos en diciembre del 2013 publicó un informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas. Y es muy claro, de hecho le dedica una recomendación al Estado mexicano. ¿Cuál es esa dedicación? Elimina la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Cuando se impone de esa manera, entonces estamos hablando que se está imponiendo una pena, un castigo anticipado, y deja de tener su naturaleza procesal este régimen de prisión preventiva oficiosa. Entonces, por cuestiones de tiempo, ahí lo dejo, nada más di el marco legal del sistema interamericano, cómo contradice este régimen a nuestras obligaciones internacionales que México tiene y eventualmente con el principio de contradicción y con el sistema acusatorio de la presunción de inocencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Javier Carrasco. Haciendo un repaso muy rápido de lo que me comentó, que ante la pregunta de ¿cabe la prisión preventiva oficiosa en un Estado de Derecho? Comenta que no es compatible, solamente en algunos supuestos, y que de acuerdo a determinaciones de la Corte Interamericana, sujetar a prisión preventiva es anticipar la pena, y que algunas alternativas sería el tema de la audiencia para debatir el riesgo procesal, y también como propuesta dotar a las unidades de medidas cautelares de recursos suficientes para poder hacer valer las medidas cautelares que ya están establecidas en la ley. Ese es un breve resumen, y ahora le daré la palabra al doctor Gustavo Salas Chávez, titular de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada. Con su permiso, senadora, muchas gracias. En primer término, quisiera agradecer a nombre del señor Procurador General de la República, el senador con licencia, por cierto, Raúl Serranza Andrade, la generosa invitación para poder acudir a este foro nacional, nuevo sistema de justicia que falta para su consolidación. Antes de abordar la pregunta, el cuestionamiento que nos formulamos en esta mesa de trabajo, y para seguir en la dinámica que ha marcado mi antecesor en la palabra, quisiera ser enfático en reconocer, antes que nada, los altos valores humanísticos y fines éticos del sistema adversarial. Incluso en lo particular me he permitido en algún momento desde el año 2000 publicarlo y plantear la necesidad desde aquel entonces de una refundación del sistema de justicia penal en México. Pero también creo que esta invitación nos obliga a ser profundamente autocríticos y entender que estamos en la construcción de un nuevo proceso de justicia, de un nuevo sistema de justicia que los mexicanos tendremos que abordar y abordar bien a la luz de otras experiencias, pero por supuesto adaptada a la realidad sociológica de nuestra nación. Consideramos que tenemos que ser profundamente respetuosos de las libertades públicas, pero tampoco podemos darnos el gusto de caer en ingenuidades, que nos lleve a que la sociedad en poco tiempo pueda asociar al sistema adversarial con la impunidad. La pregunta que se plantea en esta mesa es: ¿cabe la prisión preventiva oficiosa en un Estado democrático de derecho? Nosotros consideramos que sí. Y si me permiten, quisiera hacer alusión a algunas reflexiones, algunas definiciones de maestros como el profesor Ferrajoli, el profesor Habermas y, por supuesto, uno de los más preclaros maestros de política criminal en México, el maestro don René González de la Vega. El garantismo se define por el propio maestro Ferrajoli, si me permiten, y haciendo uso puntual del tiempo que me fue asignado, como el modelo normativo de derecho de estricta legalidad, en donde hay un poder mínimo en el plano político como una técnica de tutela capaz de minimizar la violencia y maximizar la libertad, y en el plano jurídico como un sistema de vínculos impuestos a la potestad punitiva del Estado en garantía de los derechos de los ciudadanos. Es decir, ¿cuáles son esos derechos? Y esto nos llevaría a un segundo punto. ¿Para qué sirve el derecho penal? El derecho penal objetivo no tiene por propósito resultar un haz normativo amenazante direccionado en su mensaje a un cuerpo de la sociedad estimada como peligrosa, sino que guarda una situación jurídica de garantía para todos los individuos, es decir, es un mínimo de garantías,
y grupos sociales en general, integrantes del Estado, que tiene por propósito proteger el orden valioso en los derechos fundamentales. Y por supuesto el derecho penal protege bienes jurídicos. Es decir, es la finalidad última del derecho penal. Y dentro de estos bienes jurídicos partimos, sin duda, y estamos todos convencidos, de garantizar los derechos humanos, también llamadas en algunas otras latitudes del norte del hemisferio como libertades públicas. Estas libertades públicas o derechos humanos, en la versión más tradicional del continente europeo, basa precisamente a la luz del jus naturalismo contractualismo, que el primer derecho humano, el que está garantizada a la sociedad, el Estado garantizar a la sociedad, es el de certeza jurídica. Certeza jurídica que se traduce en su forma básica como seguridad pública. Seguridad pública y el respeto a las libertades individuales. Es decir, que este mínimo de derechos que garantiza el derecho penal objetivo es esa certeza jurídica de que habrá un orden social que se finca precisamente en ese contrato. El bien jurídico solo resulta lesionado o puesto en peligro por un delito contemplado previamente en la ley, de tal suerte que aquellos derechos fundamentales que por su naturaleza básica resultan imprescindibles en su protección, recibirán sin ninguna excusa su inclusión en la ley penal, y por ley penal no me refiero solo al derecho penal sustantivo, sino por supuesto también al derecho penal adjetivo, hallándose entre ellos como un mínimo ético a proteger los derechos sustanciales que están afectos a personas, los derechos de preservación del Estado y todos aquellos de orden preservativo de grupos minoritarios, vulnerables o en estado de debilidad social. En caso de colisión de derechos fundamentales, nos dice el maestro Ferraioli, que coloque un derecho protegido frente a otro, el legislador, es decir, la soberanía, deberá realizar un balance de razones con base en la proporcionalidad y la procedencia, con el fin de decidir la punición o no de determinada conducta bajo aspectos que admitan alternativas diferentes a la de la no penal. La ley penal de una comunidad nacional considerará una clasificación criminológica de las figuras delictivas para distribuir estas competencias y jurisdicción según se trate de los delitos que afecten la seguridad nacional, la seguridad pública, el patrimonio material y moral de las personas públicas y privadas y la vida en comunidad local en general. Tenemos que entender que si bien el anhelo es que no hubiera un derecho penal que lleve a prisión a los particulares, hasta hoy también tenemos y sabemos que aún y cuando hay algunas teorías abolicionistas, no han dado los frutos que se esperaban. Y tenemos que ser también profundamente realistas en que hay nuevas amenazas en el ambiente que hoy nos rodea, que van más allá de una delincuencia convencional o habitual. Hay delincuencia de manera altamente lesiva a los intereses de los particulares, a los intereses del Estado, que evidentemente requieren un sistema paralelo, un sistema especial, como existen en todos los estados democráticos y avanzados. Está el Estatuto Rico en los Estados Unidos, está la ley antimafia en Italia, están mecanismos también de excepción que incluso algunos autores como el propio maestro Roxin, ya no digamos a algunos otros como el profesor Jacobs, contemplan. No me refiero al derecho penal del enemigo, ni siquiera llego a eso, en donde sí tenemos que entender que hay figuras delictivas con capacidad lesiva que afectan gravemente a la sociedad y que por supuesto está obligado el Estado a garantizar esa certeza jurídica. Tenemos que reconocer al agresor y enfrentarlo fortaleciendo bien, a través de medios adecuados, una respuesta a la mano viable y sustentable. De igual manera, tenemos que entender que por lo emboscado y difuso de estas nuevas agresiones, se torna a nuestros medios legales e institucionales de reacción a veces ingenuos o ineficaces, nos dice el profesor Habermas. Su modificación para tratar de empatarlo con las dimensiones del embate se ha montado en el simplista camino de cancelar, limitar, menguar el catálogo de garantías y derechos fundamentales de todos, nos dice el maestro González de la Vega, generándose únicamente perjudicar al ciudadano común y corriente, pero no al transgresor internacional y agresivo. No dediquemos trabajos interminables en construir leyes completas contra la delincuencia organizada, que tan solo cobran obsolescencia al momento mismo de su nacimiento y resultan perturbadoras de los esquemas tradicionales de justicia.
La nueva estrategia debe mirar a proteger los bienes fundamentales. En conclusión, me parece que sí tenemos que pensar en que ciertas conductas delictivas requieren la prisión preventiva oficiosa sin que por ello se vulnere el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, como hemos visto en este vuelo en breve, nos da la pauta de pensar que tenemos que tener imaginación, tenemos que tener responsabilidad frente a la propia sociedad y que tenemos que dar respuestas concretas a peligros inminentes y que se materializan día con día. El planteamiento que nosotros pensamos es que tenemos que explorar estas posibilidades. No se trata ni de generar un derecho penal de autor, no se trata de la expansión del derecho penal ni el terrorismo penal, pero sí asumir con responsabilidad estas nuevas manifestaciones delictivas que ponen en riesgo gravemente la seguridad nacional y, por supuesto, la seguridad pública, que afecta gravemente en el ánimo de los ciudadanos. Será cuanto por mi parte, señora senadora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gustavo Salas. Y bueno, pues justamente de lo que se trata es poner en el debate, como podemos ver, las opiniones. En sus comentarios advierte que si cabe la prisión preventiva para ciertas conductas delictivas, sobre todo ante las amenazas que se encuentran ante expresiones de delincuencia lesiva, y que tendrían como fin dar certeza jurídica y garantizar las libertades individuales de las personas. Y ahora estaremos dándole la palabra al doctor Guillermo Cepeda Lecuona, investigador en el Colegio de Jalisco. Por favor, doctor. Muy buenas tardes.